2, versículo 36. Hechos de los Apóstoles 2:36 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras maravillas y muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que aquellos los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3.000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bueno, podemos ver la palabra clave de arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, no hay avivamiento que valga, Dios no puede usar. Y los grandes avivamientos, el primer avivamiento, avivar, convengamos que quiere decir un cambio de actitud. Es volverse a Dios, quiere decir avivar. Cuando la iglesia es avivada, las personas de la iglesia son avivadas por el avivamiento del Espíritu, giran, dan un giro de 180 grados y comienzan a mirar al Señor. Es volver a vivir también el significado. Vuelto a la vida significa avivamiento. Pero previo al avivamiento hay un arrepentimiento. Y cuenta la historia, en el año 1905, Gales, un avivamiento. ¿Y cómo se produjo? Había un pastor que trabajaba en las minas de carbón en ese lugar en 1905, y él oraba a Dios porque no venía gente a la iglesia, no tenían actitud, no tenían deseo de conocer al Señor. Entonces él empezó a orar, y Dios le mostró que debía arrepentirse. Él tenía alguna falta, algunos pecados, empezó a confesarlos, y cuando confesó sus pecados delante de Dios, fue sincero con Dios, Dios lo limpió, y ahí comenzó a llenarlo del Espíritu Santo. Amén. Comenzó a llenarlo del Espíritu Santo. Cuando lo comenzó a llenar, dice que la respuesta vino inmediatamente. Al otro día comenzaron a venir personas a la iglesia, pero antes de llegar a la iglesia venían pidiendo perdón. Venían pidiendo perdón, arrepintiéndose de sus pecados. Amén. O sea, antes de entrar a la iglesia estaban pidiendo, arrepintiéndose. Y justamente esta palabra de arrepentimiento, de restauración, porque en realidad el arrepentimiento restaura nuestra condición con Dios, frente a Dios, porque todos tenemos falta de perdón, resentimiento, todos, la mayoría, hasta los pastores se ve también esto. A veces hay falta de perdón, dejamos de saludarnos, mirar, me hizo esto, me hizo el otro. Es una actitud de la carne, una actitud muy infantil, y Dios quiere que nos volvamos y nos arrepintamos, porque Él quiere hacer la obra. Él quiere cumplir sus propósitos, sus sueños a través de la iglesia. O sea, ¿a través de quién? De todos nosotros. ¿A cuántos el Señor llamará y quiere cumplir su propósito? Por lo tanto, cuando este hombre se arrepintió, la gente comenzó a venir a la iglesia, y no solamente a venir, sino arrepintiéndose de sus pecados. En 1907, en Estados Unidos, también hubo un avivamiento, la calle Azusa, creo, el barrio Azusa, algo por el estilo. También un grupito muy pequeño de pastores se juntaron y empezaron a orar, y comenzaron a pedir perdón y a arrepentirse. Ahí vino un avivamiento del Espíritu Santo como un Pentecostés. Eran presbiterianos, eran bautistas,
No hablaban en lengua y el Espíritu Santo vino sobre ellos y tomó el Espíritu Santo y comenzaron con una manifestación exterior a hablar en lenguas. Ahí se produjo el gran avivamiento de Estados Unidos, donde muchas personas comenzaron a conocer al Señor, a arrepentirse, y hubo sanidades, prodigios, maravillas y milagros. El Evangelio se comenzó a propagar en Estados Unidos y se comenzó a extender. Por eso la iglesia empezó a crecer en Estados Unidos en 1910, 1920 y comenzó a prosperar. La iglesia fue próspera, hubo educación cristiana en los colegios. Después, la época moderna, la sacaron, ya no vamos a mezclar religión, no vamos a enseñar, porque no tienen la obligación, si no son cristianos, que les enseñó la palabra. Error. Fríos. Sacaron la educación bíblica en el colegio estatales de Estados Unidos. Fue un error garrafal. La palabra se tiene que enseñar. El que la reciba, la recibe, pero tienen el derecho y la obligación de recibir la palabra del Señor. Y hubo un gran avivamiento en Estados Unidos, sigue siendo uno de los países, pese a todo lo que pasa, que más misioneros manda a todas partes del mundo. Amén. Los misioneros americanos, como los coreanos, van a lugares que ustedes no pensarían. En Afganistán, cuando tomaron Afganistán, el ejército americano, iban misioneros infiltrados. Yo no sabía eso. Iban muchos misioneros con el ejército, y mientras abrían camino el ejército americano en Afganistán, ellos comenzaron a propagar el Evangelio. O sea, se iban infiltrando en filas del enemigo y comenzaron a los lugares a predicar el Evangelio. Se levantaron muchas iglesias. Aunque usted no lo quiera creer, se levantaron iglesias, y muchos son mártires, muchos murieron, pero dieron la vida para predicar el Evangelio. Y Latinoamérica manda más o menos en los últimos 10 años, 5 años aproximadamente, estadísticamente, mandó 30.000 misioneros. Misionero es la persona que se prepara para ir a otra nación. Puede ser de la misma habla nuestra o se prepara en el idioma de ellos, natural, pero se prepara y es enviado. Y comienza ahí a hacer lo que ustedes hacen en su barrio, en su casa, reuniones, empiezan a compartir la palabra y comienzan a conocer al Señor. Latinoamérica, 30.000 personas mandó. Brasil solamente mandó 13.000 misioneros. Brasil se conoce que tiene casi el 30 y pico % de gente convertida, iglesias evangélicas muy grandes. Y Argentina mandó 1.300 en los últimos 10 años, misioneros. Yo siempre he tenido noción de que hay grupos, Juventud a Cada Nación se llamaba en su momento, en que nosotros conocimos al Señor, y venían por las iglesias con permiso a anunciar, a exponer el trabajo que ellos están haciendo. En el fondo promocionaban para que las iglesias, alguno pudiera ser enviado, prepararse y luego enviado a una nación. Y también pedían ofrendas voluntarias de compromiso para poder sostener a esos misioneros que iban, algún día se concretaba. Entonces cada iglesia ponía una ofrenda voluntaria, y mientras, si nosotros no íbamos, inclusive esa persona o ese matrimonio, y eran sostenidos por toda la iglesia. ¿Ven? Hoy la cosa cambió, ya no hace falta tanto aprender el idioma, sino que lo que hacemos en Bolivia, gracias a Dios, es castellano. ¿No? No hace falta inventar nada. Dios nos mandó a un lugar, y aprendí también que Dios nos está mandando a lugares donde no hay tanto testimonio de la palabra del Señor. Todos vamos a Nueva York, todos queremos estar en Buenos Aires, pero nos está mandando a lugares donde no hay tanto testimonio, no hay iglesias. Amén. Recordaba cuando veníamos que querían y nos proponían ir allá a la zona de Bermejo, ¿no? Que había unos hogares, unas familias que desean que alguno vaya. Y a mí se me estremecía el corazón. Me hubiera gustado pasar y estar con ellos y proponer algo, pero bueno, mucha es la mies y pocos los obreros que el campo van. ¿Escucharon, no? Son pocos, porque obviamente confiando en el Señor, Dios provee los recursos y hay mucha necesidad, pues Dios va a recompensar al que está dispuesto para ir a llevar la palabra del Señor. Y así como en esos lugares hay millones
Todos queremos ir a la ciudad, pero a lugares donde no hay nada. Y otro testimonio de una familia que está en Cuba, es una traductora en el tiempo de Elena, y él era de la cuarta promoción mía, es chileno, y él vino a estudiar y era traductora del seminario, se conocieron, pero les puedo asegurar que ese chico fue burlado, se burlaban todos los pastores de él, pues tiene ciertas características que era entender que no, bueno, usted me entiende. Pobrecito sufrió tanto bullying de los pastores, se burlaban tanto que él estuvo a punto de abandonar el seminario. Bueno, se conoció con la traductora, se casaron, los enviaron de misioneros. ¿Dónde se cree que los mandaron? A Cuba. No hay agua, no hay electricidad, casi no hay nada de internet, no hay comida, no hay medicamentos. Y ellos fueron ahí, con dos hijas, prácticamente crecieron en Cuba bajo el cuidado del Señor. Y allí fueron a hacer sus prácticas. Y el testimonio de él nos avergonzó a todos. Y muchos pastores le pedimos perdón, porque nos hemos burlado. Dios nos levantó y los usó en ese lugar. Y vimos la foto, vimos también el testimonio de ellos y también los videos. Fueron recorriendo todo Cuba. Cuba no es muy grande, pero recorrieron a veces a caballo para ir a predicar a las aldeas. Ellos hoy fundaron un seminario para el AFA, hacen AFA en Cuba. Yo no tuve la suerte de ir, pero muchos pastores fueron. Hacen colas para anotarse. Muchísimas familias conocen al Señor. Fueron fieles hace unos años y ahora nos van a enviar ¿a dónde? A Miami, donde todos queremos ir, ¿no? En recompensa van a Miami porque hay una gran comunidad cubana que Dios les está hablando que vayan y les prediquen el Evangelio, ¿eh? Así que, hermanos, testimonios terribles donde nadie hubiera pensado que esa persona hubiera calificado para ser mandado, enviado o que predique la palabra del Señor. Lo tremendo como Dios nos ha usado y lo sigue usando. Amén. Así que acá lo que sucedió en el libro de los Hechos, lo que acabamos de leer,